Entonces, capítulo 5, verso 1. Entonces un yahudí llamado Nicodemo se acercó y se paró ante el gobernador y le dijo: te ruego me permitas en tu misericordia decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo: habla. Nicodemo dijo: yo he cuestionado a los ancianos, a los Kohanim y a los Levim, a los escribas, a toda la multitud de los Yehudim en la asamblea. ¿Qué queja o agravio tenéis contra este hombre? Él hace numerosas y extraordinarias señales, tales como nadie las ha hecho, ni se harán jamás. Dejadlo y no maquinéis mal alguno contra él, porque si estas señales vienen de Yahweh, serán establecidos, pero si vienen de los hombres, perecerán. ¿Verdad? Y esa es la clave, lo que debían pensar, la lógica, como lo que les decía ahora, que él andaba diciendo que era rey, déjelo. Anda diciendo ser el hijo, déjelo allá él. Y las personas que le crean, si él es falso, las personas que le sigan es por ser falsas, son de los mismos, ¿verdad? Como sucede con las doctrinas falsas, y la mayoría de la gente eso es lo que anda buscando, tristemente, que les mientan. Sí, él dijo, si esto es de los hombres se va a deshacer, y mencionó un par de ejemplos de gente que llegó, dijo ser el Mesías y desapareció y la gente ya lo dejó de seguir. Entonces dijo, no sean encontrados peleando con Yahweh, ¿verdad? Y ese fue un consejo muy inteligente de una persona que no creía en Yahushua, pero con ese argumento se veía que al menos usaba la lógica y no le huía a la verdad, aunque no la había entendido aún que era Yahushua, es Yahushua. Entonces, dice: no maquinéis mal alguno contra él, porque si esas señales vienen de Yahweh serán establecidas, pero si vienen de los hombres perecerán. Porque ciertamente Moshe, a quien Yahweh envió a Mizrayim, realizó las señales que Yahweh le había ordenado hacer en presencia de Paró, rey de Mizrayim. Y había allí ciertos hombres siervos de Paró, Yanés y Yambrés. Estos dos aparecen aquí en Nicodemos, que es uno de los libros que sacaron de la escritura, y también aparecen en el Nuevo Pacto. Los menciona un momento, si no me equivoco, Paulos, en 2 de Timoteo, sí, Paulos, 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que, en español lo ponen Janes y Jambres. Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces Pablo está mencionando a dos personas que nunca se ven en la Biblia, lo que llaman la Biblia, ¿verdad? Me refiero al canon que dejó la Iglesia Católica y que mantienen el cristianismo. Entonces los libros que están en la escritura, ¿verdad? La Torá, los profetas, pero quitan Enoch, Yashar y otros. Y igual Nuevo Pacto y quitan Nicodemos y otros. En Timoteo, que sí está en la escritura, aparecen esos dos nombres, pero uno los busca en toda la escritura y no los encuentra. Entonces uno dice: ¿cómo es esto? ¿De quién está hablando Pablo? ¿Cómo vamos a saber? ¿Pablo está loco? ¿Pablo o qué? ¿Por qué no nos dice quiénes son? Pero es porque en el libro de Yashar aparece la historia de ellos dos. El libro de Yashar está confirmado en la escritura, y este es uno de los ejemplos de que debería estar en la escritura, porque Pablo lo veía como escritura, como para mencionar parte de ese libro y que haya quedado ahí. Entonces lo vemos igual en Nicodemos. Entonces dice: y había allí ciertos hombres sirvientes de Paró, Yanes y Yambres, a quienes los Mizrayim consideraban como poderosos. Eran brujos, eran hechiceros, básicamente, y los veían como poderosos, como Elohim. Y que hicieron muchas de las mismas señales que Moshe hizo, pero no pudieron imitarlos todos. Recuerden que la escritura habla de que en el fin de los tiempos la bestia haría falsos milagros. Y aquí vemos cómo ellos hicieron falsos milagros, porque podían replicar algunos de los que Moshe hizo. También por si algo, o sea, creo que en cierta forma está hablado de eso en Éxodo, pero recuerden, como lo hemos leído también del Nuevo Pacto, que Yahweh es uno, el mediador de la Torá fue uno, pero lo fue de varios, porque lo hizo a través de varios malajim. Entonces, varios malajim entregando la Torá, al menos dos, Yahweh como uno, Moshe como uno, pero al haber dos en el medio, al menos, básicamente recibió la Torá escrita y la Torá oral.
la interpretación de la letra. Entonces, se puede decir que Moshe estaba, ¿verdad? Fue llamado por Yahweh, pero en el medio entre Yahweh y Moshe había un ángel, así como que después sería quitado porque Yahushua vendría y tomaría toda la autoridad. Y mi punto es que Moshe llegó haciendo cosas, milagros, que son un poco extraños comparados con los milagros de Yahushua, ¿verdad? Yahushua sanó, dio vista, dio vida. Moshe convirtió una vara en una serpiente. Y digamos, ahí no hay valor de sanidad, sino de wow, ¿qué es eso lo que era? De asombro, exacto. Entonces, son un poco diferentes. Y tras de eso los egipcios llegan y hacen lo mismo, como si estuvieran bajo un ángel parecido. ¿Sí me explico? Y después Moshe hace unos que ellos ya no pueden hacer, como si el ángel que le estaba ayudando a Moshe era más elevado que este, pero siguen siendo parecidos. ¿Sí me explico? Exacto. Y después llega Yahushua y hace algo por encima de todo lo que Moshe hizo y cualquier otro hombre. Entonces eso muestra que había un ángel trabajando todavía ahí, que estaba haciendo parte de su poder, el que Moshe hacía como de parte de Yahweh. Entonces, y por eso que estos dos hombres podían copiar los aparentes milagros. Similar a hoy en día el montón de magos que hay, bueno, montón digo yo porque uno por internet puede encontrar un montón de magos, que algunos, ¿verdad?, son puras ilusiones, otros todo indica han hecho pactos con demonios, espíritus para que les ayuden a hacer las ilusiones y hacen cosas muy sorprendentes. Obviamente los que graban en cámara todo eso puede hacer con edición, pero si fuese que de verdad sucede, ¿verdad?, está el Dynamo ese que agarró un balde vacío y en eso lo vuelca y empiezan a salir peces, o un hombre que agarró un poco de no, yo creo que sí, yo creo que era un poco de masa, así como y empezó y sacó un baguette y después otro baguette. Entonces un montón de gente diría, de ahí está haciendo pan y peces como el Mesías, ¿verdad? Pero son copias, en algunos casos con espíritus malignos, que lo que hacen es, por ejemplo, de que eso pueda suceder sería porque teletransportan algo de algún lugar a través de, y parece que él lo está haciendo de la nada, pero sería algo que existía que ahora viene y entra en esa realidad o algo así. Entonces hay personas, digamos, también ese Dynamo caminando por el agua, ¿verdad?, por el río ahí en Inglaterra, pero algo se ve raro, como que algo tenía puesto, ¿verdad?, que no es de extrañarse porque, repito, son ilusiones, pero un montón de gente lo ve y dice, caminó por agua. Entonces, ¿qué dicen después? Como ellos hablan, ¿verdad? Ah, Jesús era otro mago, porque también caminó en agua, multiplicó pan, multiplicó peces. Pero ¿cuál mago de esos anda dándole vista a los ciegos? ¿Cuál está levantando muertos? Entonces, son parciales con respecto a eso. Como no quieren creer en Yahushua, ven a alguien a hacer una ilusión y se imaginan, ah, no, eso es lo mismo, ¿verdad?, sin en realidad ponerse a estudiar a Yahushua y darse cuenta que otro nivel. Entonces, dice, Yanes y Yambres, a quienes los Midrashim consideraban como Elohim y que hicieron muchas de las mismas señales que Moshe hizo, pero no pudieron imitarlos todos. Mas como las señales que operaron no provenían de Yahweh, ¿verdad?, las de Yanes y Yambres, perecieron, como perecieron también los que en ellos habían creído, los egipcios. Ahora pues, dejad, repito, a este hombre, porque no merece la muerte. Mas los Yehudim dijeron a Nicodemos, ¿te has hecho discípulo suyo? O más bien ya lo están confesando. ¿Te has hecho discípulo suyo y por ello levantas tu voz en su favor? En vez de ellos argumentar algo, simplemente lo acusan de algo, como normalmente hacen. Cuando no pueden responder a los argumentos, ofenden. O tratan de ver, usted está en una secta. Usted es uno de los de él. Ya lo convenció, ya lo engañó. Como un mensaje que ayer en el desprograma una hermana me envió, no sé si escucharon, fue el puro inicio yo creo del desprograma, una hermana que le habló a alguna amiga de ella que está en la iglesia cristiana y ella le mandó un mensaje larguísimo y la bloqueó, ¿verdad?, y sin darle ningún argumento de nada. Lo que le dijo es, uy, qué lástima que estés en la ley, ahora nadie te saca de ahí,
y que te esclavices después de haber estado en la verdad absoluta de Jesucristo y de la gracia, y así como no entiendes que Jesús abolió toda la ley de Moshe. Y yo, what? O sea, es gente que habla sin saber lo que dice la escritura, ¿verdad? Porque ahí inmediatamente leí el verso de la escritura donde Yahushua mismo dice, yo no vine a abolir la ley. No pienses que vine a abolir la ley. Entonces, y tras de eso la persona, ¿verdad?, la ofende, le dice que está con Satanás ahora y la bloquea. O sea, no le da un argumento verdadero, no le habla con la escritura, la ofende, se hace la víctima ella misma porque dice, ay, pobrecita, yo que te amo tanto y usted con Satanás, ¿verdad? Y después la bloquea, como no quiero oír nada más. En vez, o sea, si hay amor, ¿verdad?, como la escritura dice, ama a su prójimo y aún así al enemigo. Si fuese amor, diría, uy, ¿cómo puedo ayudar para salvar a esta amiga mía que se metió en una secta satánica? ¿Qué puedo decirle para argumentar o contradecir lo que ella está diciendo? Y no pudo, y por eso se enojan y bloquean. Y es triste la ceguera. Entonces, dice, te has hecho discípulo suyo y por ello levantas tu voz en su favor. Nicodemo les replicó, qué bueno esto, ¿es el gobernador discípulo suyo? Porque habla también en su favor. Vean que, ¿verdad?, inteligente, pero también qué curioso que Nicodemo no quería decir que sí creía en él, ¿verdad? El puro miedo, porque fue Nicodemo el fariseo, no lo quiero ofender, simplemente era fariseo. El fariseo que fue a buscar a Yahushua de noche y al que Yahushua le dijo que había que volver a nacer, que era como decirle, sí, usted tiene que dejar de ser fariseo. Y eso era, yo creo, lo que le costaba más al hombre, por la posición que le daba, por cómo lo veía el resto de la gente. Pero vemos que sí creyó en él y de fijo está en el paraíso, no lo dudo. Simplemente esa fue su lucha, ¿verdad? El estatus social. Entonces, en vez de él decir, sí, soy su pupilo, ¿y qué? ¿Verdad? O, claro, ¿cómo no? Si él es el verdadero Mesías, ¿verdad? No, lo que dice es, ay, ahora el Pilato también es pupilo porque lo está defendiendo, ¿verdad? Y como le digo, es inteligente porque está utilizando un argumento verdadero. Porque ellos salieron con un ataque en vez de con argumento de la escritura, con un ataque. Entonces, Nicodemo les hace ver que el mismo gobernador, el mismo Pilato lo está defendiendo. Y no es como que él es un discípulo. ¿Es el gobernador discípulo suyo porque también habla en su favor? ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser su ejecutor de justicia? ¿Verdad? Al decirles eso les está diciendo, ustedes no están haciendo justos. Y se supone que ustedes tienen la ley del poderoso justo, el poderoso de justicia. Mas los Yehudim, estremecidos de cólera, crujieron los dientes contra Nicodemo, quien había hablado por Pilatos, quien dijo, ¿por qué crujís vuestros dientes contra él cuando habéis oído la verdad? ¿Verdad? Esto está en una de las traducciones, en la otra no. Entonces, eso sería como que el mismo Pilatos, donde los vio que estaban molestos, les pregunta, ¿por qué crujíais vuestros dientes contra él cuando habéis oído la verdad? Los Yehudim dijeron a Nicodemo, crees en él y compartirás la misma suerte que él. Vean ya la amenaza, de que eran de los mismos. Crees en él y compartirás la misma suerte que él. Y Nicodemo repuso, así sea, amén. Ahí está, bendito Yahweh que sí lo aceptó. Así sea, amén. Comparta yo la misma suerte que él, según vosotros lo decís. ¿Verdad? Porque ellos están enfocando en su muerte, en el sufrimiento, y que usted sufre igual que él va a sufrir. Y obviamente al Nicodemo decir eso, básicamente está diciendo, estoy dispuesto. Pero también el punto es, bendito Yahweh, porque yo creo que él es el rey de Israel, y usted me está diciendo que yo reciba lo mismo que él, pues sí. Que así sea. Y que así sea, bendito Yahweh, con la congregación. En el sentido de lo segundo, ¿verdad? Y lo primero pues toca con los dos testigos. Y por eso me puse a pensar, porque me parece interesante. Recuerden que Shaul, que representa al último, era un fariseo, igual que Nicodemo. Y Nicodemo, como dije ahora, fue al que Yahushua le dijo, tienes que volver a nacer. Ahora se le está diciendo a él que te pase lo mismo. Y él dice, sí, voy a pasar lo mismo. Y Nicodemo significa el que conquista el pueblo.
Entonces, es como dando a entender, ¿verdad?, el que regirá las naciones con vara de hierro. Tras de eso, es un nombre griego, lo cual es curioso porque él era un fariseo. Entonces, quién sabe si fue que le pusieron un nombre griego o que eso fue los traductores. Pero el que sea un nombre griego también se conecta con eso que estaba diciendo de cómo el último viene como gentil, con un nombre gentil, habiendo sido un fariseo en el sentido de la doctrina falsa o de la apostasía, como Pablo, al que le dicen que va a pasar por lo mismo y él dice que sí. Y por eso digo, bendito Yahweh, porque imagínense lo que se pudo ganar ahí en el sentido de todo lo anterior que había mencionado, de que él quería evitarlo, le dicen, usted es el pupilo, y él también Pilatos, ¿verdad? En vez de decir sí, ¿qué? Pero aquí ya lo dijo. Y vean, digamos, Nicodemos, perdón, que el último sea que no. Eso es lo que estaba pensando, porque es que Yahushua le dice, tienes que volver a nacer. Mira, yo hablando malísimo con Nicodemos. Y él mismo está profetizando lo que quiere. ¿Sí? Ajá. Y ese Nicodemo. Y tras de eso lo fue a buscar en la noche, como ladrón en la noche. Y ¿saben cómo traduce la escritura Nicodemo? Perdón, la concordancia Nicodemos, conquistador. O otra traducción podría ser vencedor. Como saldrá vencedor de Israel, y el vencedor que sale venciendo y para vencer, muy particular. Entonces, por eso la conexión que hice con Pablo, porque podría ser que Nicodemos represente también al último. O sea, eso ya lo doy por un hecho con lo que acabamos de hablar. Ahora, que sea reencarnación sería muy sorprendente, ¿verdad? Por lo de volver a nacer, ver en la noche, y lo que acaba de decir aquí. Crees en él y compartirás la misma suerte que él. Y Nicodemos repuso, así sea, ciertamente, amén. Comparta yo la misma suerte que él, según vosotros lo decís. Interesante. Y repito, bueno, y lo del nombre, que era un nombre griego, etcétera.